Me llamo Iván Guereña González, soy pues, licenciado en Derecho, soy doctorando en Derecho, en Justicia Constitucional, Derechos Humanos. Tengo también una especialidad que cursé en España, también en Justicia Constitucional, Interpretación de la Constitución. Tengo una maestría en Derecho Fiscal, tengo una especialidad en Justicia Laboral, diversos diplomados en materia tributaria, de amparo, civil, etc. Como he dado clases también en universidades y también en la Escuela Judicial, que es la institución del Poder Judicial de la Federación, que se encarga pues, de impartir clases, diplomados, maestrías, capacitar al propio personal del Poder Judicial de la Federación. En el ámbito profesional he sido pues, secretario de acuerdos de juzgado de primera instancia, he sido proyectista del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora. Fui también juez de primera instancia por concurso de oposición. Fue el primer concurso de oposición que se realizó en el estado de Sonora. Mi primera inscripción fue en CUMPAS, tenía edad de 23 años, posteriormente en Magdalena y por último estuve en el juzgado civil de Caborca. También estuve un tiempo fuera del Poder Judicial del Estado de Sonora. Fui abogado tributario del Servicio de Administración Tributaria, también por concurso de oposición. También fue el primer concurso de oposición que se celebró en el Servicio de Administración Tributaria. Posteriormente ingresé al Poder Judicial de la Federación como secretario proyectista de un tribunal colegiado de circuito y en los últimos 21 años he estado en ese puesto, en un tribunal colegiado de circuito en materia penal y administrativa, en el quinto circuito que es el Estado de Sonora, y precisamente como magistrado para ese tipo de tribunales es en el que estoy postulado como candidato. Sí, en los concursos de oposición, pues una vez que uno cumplía los requisitos legales que establecía la ley para poder acceder al cargo, en este caso de juez, como edad, por ejemplo, pues evidentemente ser licenciado en Derecho, tener cierto tiempo de experiencia profesional, 5 años, 3 años, dependiendo, se basaba en 3 exámenes. Era un examen escrito, era un examen práctico en donde te ponían un expediente y hacías una sentencia, y un examen oral en donde tres abogados, 3 personas, por lo general de amplia experiencia, pueden ser magistrados, consejeros, por lo general eran jueces, te hacían también preguntas, ¿no? Una vez que se hacían estos 3 tipos de exámenes, sacaban los resultados y el que tenía mayor calificación eran los que eran adscritos a los juzgados como jueces, ¿no? Me gustó la idea desde la perspectiva de que, bueno, en primer lugar, se realizó un filtro en donde se eligieron los candidatos que tuvieran, experiencia profesional, que tuvieran preparación académica destacada. Y una vez hecho esto, se les hizo una entrevista, que realmente la entrevista pues, no era una entrevista como tal, sino que era un examen. Te hacían ciertas preguntas. Las preguntas eran técnico-jurídicos, no eran preguntas fáciles. Yo cuando acudí pensé, bueno, es una entrevista, van a decir, no sé dónde vivo, quién soy. No, eran unas preguntas técnico-jurídicas e incluso complejas. Yo advertí que la persona que realizó esas preguntas sí tenía conocimiento de los tribunales a los que se estaba dirigiendo, ¿no? Después de esto hubo una insaculación en donde los que salieron mejor evaluados en esta entrevista y previamente en la selección salió una insaculación en donde salieron ciertos candidatos y esos fueron los que se plasmaron ya en las boletas, ¿no? Y que pues resultaron ser los candidatos, ¿no? Que anduvieron en campaña. Y sí, en primer lugar, pues el INE restringió un poco la forma de hacer candidatura. No es igual a las candidaturas, por ejemplo, de presidente municipal, de gobernador. En este caso, pues no asignó dinero, no hubo financiamiento público como sucede en las candidaturas normalmente, ¿no? Que pues, se otorga cierta cantidad de dinero al candidato del partido y con eso puede hacer el proselitismo. Aquí no se asignó ningún dinero, lo hacíamos con nuestros propios medios, con nuestros propios ingresos. También solamente nos permitió hacer proselitismo por redes, entrevistas, conferencias o volanteo, ¿no? O contacto directo con la gente. La campaña, tengo muy buena impresión, me causó muy gratos sentimientos, sobre todo
vi que las personas me recibían muy bien. Yo estoy muy contento con la elección, sobre todo en lo personal me percaté pues de que muchas veces cuáles eran las necesidades de las personas o lo que pensaban las personas del Poder Judicial. Muchos no sabían bien que era un Poder Judicial, se confundía con otras áreas, la Policía Estatal o la Procuraduría, ¿no? Que no es lo mismo. El centro del Poder Judicial son el área de los jueces y la Policía Judicial pues es la policía, ¿no? Entonces no es lo mismo. Las personas sí nos comentaron varios detalles, nos dimos cuenta de que sí se necesita un poquito más de apertura. Los jueces o el tribunal, los funcionarios jurisdiccionales por lo general, pues estamos en una oficina resolviendo asuntos, ya sea de manera oral en audiencias o por escrito, ¿no? Con el expediente escrito. Entonces yo creo que sí se necesitaba un poquito escuchar a las personas, se necesitaba saber cuáles eran sus inquietudes. Eso fue lo que me gustó mucho. Me di cuenta precisamente de las necesidades en relación con la impartición de justicia que muchas personas pues, te hacían llegar, ¿no? Muchas veces era por confusión y muchas veces sí eran por algo que a ellos les había tocado vivir. En un pasado pues nomás estábamos en el tribunal, vaya, resolviendo, ¿no? Éramos pues personas públicas desde el momento en que pues, estamos en un tribunal, como órganos jurisdiccionales o como funcionarios judiciales, pues somos figuras públicas porque somos funcionarios públicos, pero visto desde la perspectiva de que pues no salimos en la tele, no salíamos en redes, no salíamos en radio, vaya, nos conocían prácticamente las personas que acudían a una audiencia o que tenían un juicio, y ahora pues se nos dio publicidad en lo personal, y eso dio la oportunidad para que las personas se dieran cuenta en todo caso quién es el juzgador que anda de candidato, que si es una persona preparada, si no es una persona preparada, si es una persona honesta o no lo es, si es una persona que trata bien o no trata bien al usuario. Entonces ese aspecto fue el que a mí me gustó muchísimo, a mí me convenció que era un aspecto que de alguna manera no se tomaba en cuenta en nosotros, en la otra forma de elección, que era simplemente, y que de hecho es correcta, ¿no? Elegir a los candidatos dependiendo de su trayectoria y de sus estudios, desde el punto de vista académico, que es correcto, pero sí creo que faltaba un poquito más esto, ver un poco más la persona, cómo es el juzgador, incluso pues si es una persona honesta o no es una persona honesta, que es principalmente lo que muchas personas me hacían referencia a ese tipo de aspectos. Sí, me favoreció la tómbola precisamente para acceder a la postulación. Yo fui elegido por los tres poderes en un inicio. Los comités de los tres poderes, judicial, ejecutivo y legislativo, me declararon idóneo, y en la tómbola ya nomás resulté por dos, que es el ejecutivo y el judicial. Las personas que acudieron a votar, pues, ¿qué les pudiera comentar? Pues en primer lugar, como candidato, desde mi punto de vista, mi agradecimiento por haber comparecido, y sobre todo me da mucho gusto que hubiesen ejercido ese derecho, que es histórico, porque pues evidentemente nunca había acontecido, y que formaron parte precisamente de algo que nunca sucedió y que va a formar parte de la historia. No, pues muchas gracias, y pues en espera de los resultados ya veremos cómo camina todo esto, pero yo tengo muy buenas impresiones.